Buenos días. Comenzamos Buenos días. entonces este primer laboratorio. Lo que vamos a hacer es comentar la guía y después formar los grupos aleatorios, ¿ya? Significa que van a haber personas de la sección 1 y la sección 2 mezcladas, ¿ya? Además, estamos en un periodo donde es como normal que ocurra esto porque como ya se abrió el periodo de cambio de sección y se cierra el 2 de noviembre, entonces van a tener personas que tal vez hoy sean de la sección 1 y mañana sean de la sección 2 o viceversa. ¿Ya? Así que vamos a compartir pantalla. El laboratorio de hoy se llama validación de una hipótesis cinemática y lo que vamos a hacer es utilizar el acelerómetro del celular por medio de la aplicación Physics Toolbox Suite para comprobar una hipótesis que se relaciona con la aceleración de gravedad. Y para eso necesitamos saber el valor de referencia de la aceleración de gravedad en el punto donde ustedes están haciendo las mediciones, ¿ya? Entonces, en el caso de que estén en Santiago, pueden ingresar a wolframalpha.com y escribir esto, ¿ya? Eso les va a dar la aceleración de referencia en Santiago. Y eso lo comparamos con lo que puedan obtener por medio del acelerómetro, ¿ya? Entonces, como todo experimento científico, tiene 3 etapas. En este caso sería prelaboratorio, laboratorio y postlaboratorio. En el prelaboratorio, ustedes tenían que descargar Physics Toolbox Suite y familiarizarse con la herramienta acelerómetro lineal, ¿ya? El acelerómetro les da 4 valores de aceleración en X, en Y y en Z, y el módulo, el cual se obtiene con Pitágoras, ¿ya? Entonces, importante que ustedes sepan cómo se orientan los ejes del celular, cómo se orienta X, Y y Z, y cómo se puede trabajar con el archivo CSV del acelerómetro, ¿ya? Es decir, ustedes generan el archivo CSV del celular y después se lo envían a ustedes mismos por email como archivo adjunto y después lo pueden abrir en Excel, ¿ya? Recordando que algunas personas pueden tener el computador configurado para español Chile y otros para inglés Estados Unidos, ¿ya? Si lo tienen para español Chile, la tabla, cuando la abran, va a aparecer rara, porque la aplicación del celular utiliza el punto como separador decimal. Y en cambio los que tengan el computador con español Chile, en ese caso se utiliza la coma como separador decimal. Entonces simplemente tienen que buscar y reemplazar las comas por punto o viceversa, como quieran, ¿ya? En cambio, los que tengan el computador configurado para inglés Estados Unidos no van a tener ningún problema, ¿ya? Porque ese es el formato nativo de los archivos CSV. Y eso está bien que sea así, porque ese es el formato internacional, ¿ya? Nosotros en Chile somos los que vamos en contra de la corriente, usando en contra de la convención internacional la coma como separador decimal, ¿ya? Si ustedes ven un libro científico o un paper, por ejemplo, una investigación, van a ver que los números se separan, los decimales se separan con puntos. Ese es el estándar, ¿ya? Se los digo por si eventualmente cuando hagan el archivo CSV vean algo raro, esa es la razón, ¿ya? Bueno, entonces, después de haberse familiarizado con la aplicación, vamos a la etapa de laboratorio, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Entonces, antes de empezar a realizar la actividad, les voy a pedir que se anoten en el chat, ¿ya? La asistencia, por favor. La primera llamada de asistencia. Nombre y apellido en el chat. Bien.
Entonces aquí dice, realización del laboratorio, ítem 1, llegue a la hora al laboratorio, se considera un margen de 10 minutos en caso de que alguien tenga problemas de conectividad. Después de eso, su atraso o inasistencia debe justificarla por medio de un email enviado al profesor de su sección, ¿ya? Aunque hoy día vamos a hacer un caso especial y me tendrían que enviar un email a mí, ¿ya? Porque estamos en esa especie de limbo de personas que pertenecen a algunos a la sección 1, otros a la sección 2, otros que se van a cambiar, ¿ya? Así que sería un caso especial. Profe, ¿los ¿Sí? siguientes laboratorios para la sección presencial van a ser presenciales? Vamos a tratar de que sean presenciales, ¿ya? Pero eso depende de si nos asignan o no un laboratorio, ¿ya? Eso está Ah, por ya, verse, ¿ya? ya. Al menos los Gracias- seminarios sí, van a ser presenciales. ¿Ya? Ya, gracias, La parte profe. complicada es tener el laboratorio. Ya, entonces estábamos pasando lista por si acaso. Los que no se han anotado, háganlo por favor. Ítem 2, el profesor explicará lo que se debe hacer en el laboratorio. Ítem 3, se formarán grupos de Zoom aleatorios de 3 integrantes. Como esto es aleatorio, eventualmente podrán ser 2 o 4 integrantes, pero esos serían los casos mínimos, ¿ya? Una vez formados los grupos de Zoom, los integrantes deben realizar lo siguiente. Primero, verificar que todos pertenecen a la sección del profesor que preside la reunión. En este caso sería verificar que pertenecen a la sección 1 o 2, que son las únicas que existen, ¿ya? O sea, en esta ocasión se acepta que hayan integrantes mezclados de distintas secciones, ¿ya? Después, intercambiar nombres, emails y números de celular. Josefa, anótate en el chat para que quedes presente. Josefa Avendaño. Entonces, intercambiar nombres, email y números de celular. Definir un encargado de subir la evidencia de participación o EP a la sección tareas de cursos. La evidencia de participación es un mini informe y vamos a utilizar el término EP porque algunas personas no leían esta guía y lo que entregaban era un informe, y por entregar un informe tenían menos puntaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque la rúbrica que está en la guía y que todos la tienen que leer especifica qué es lo que tiene que tener específicamente la evidencia de participación. Si le falta cosas o si tienen cosas extras, está mal, ¿ya? En el fondo es como un informe compacto o una especie de borrador de informe, ¿ya? No incluye introducción, no incluye marco teórico, etc. ¿Ya? Así que ojo con la rúbrica. Ah, y la rúbrica de cada laboratorio es distinta, ¿ya? Así que siempre tienen que leer con detalle la guía, ¿ya? ¿Ya? Además, deben definir un encargado de subir la EP a la sesión tareas de cursos, ¿ya? Ítem 5, los miembros del grupo deben conversar sobre cómo verificar la validez de la siguiente hipótesis. Es posible utilizar los acelerómetros de un smartphone para obtener el valor de la aceleración de gravedad con una diferencia inferior al 5% respecto del valor de referencia, ¿ya? Como toda hipótesis, la hipótesis dentro de sí misma incluye un mecanismo de validación, un mecanismo para determinar si es verdadera o falsa, ¿ya? Es decir, como ya le expliqué anteriormente, en Wolfram Alpha pueden obtener el valor de referencia de la aceleración de gravedad y con el acelerómetro del celular obtienen el valor experimental. Lo comparan y si la diferencia es menor que 5%, la hipótesis es verdadera, en caso contrario, la hipótesis es falsa. Entonces aquí estamos viendo una hipótesis bien construida. Si no se pudiera validar, no sería hipótesis, ¿ya? Ítem 6. Cada miembro del grupo debe utilizar la aplicación Physics Toolbox Suite para verificar experimentalmente la validez de la hipótesis. Las tablas obtenidas deben ser compartidas entre los miembros del grupo. Cuando ustedes midan la aceleración de gravedad, van a tener el celular y van a presionar grabar. Después de eso, el celular está en la mano.
Entonces ustedes van a subir la mano, después la van a estabilizar, les va a tiritar un poco, todo eso lo va a estar grabando, después lo van a soltar, va a caer, después va a chocar con algo, por ejemplo, con el colchón, con un cojín. Al chocar va a cambiar la aceleración, después va a rebotar, después ustedes lo van a tomar y después lo van a apagar. ¿Ya? Van a registrar algo así como 7 aceleraciones distintas. Entonces, si el proceso dura 10 segundos, no tienen que trabajar con 10 segundos de datos. Eso sería un error monumental. ¿Ya? Con lo que hay que trabajar es con el intervalo de tiempo durante el cual la caída fue semejante a caída libre. ¿Ya? Digo semejante porque, entre otras cosas, hay roce de aire. ¿Ya? Entonces, no trabajen con toda la tabla, sino solo con la parte útil. ¿Ya? Entonces, sobre eso aquí dice, si la tabla muestra 5 segundos de toma de datos, seguramente los datos útiles corresponden a cerca de 0.4 segundos. Evidentemente, solo se trabaja con la sección de los datos útiles y no con la tabla completa. Ya, recordemos que en el ítem 7 ustedes tienen que definir un criterio de calidad. ¿Ya? Nosotros no le podemos decir a ustedes cuál es el criterio de calidad, porque, entre otras cosas, esta es la función del laboratorio, que trabajen como científicos, ¿ya? Y que sepan discriminar entre buenos datos y malos datos, ¿ya? Eso se aprende practicando y conversando con los colegas, ¿ya? Con sus compañeros. Ítem 8. A partir de la mejor tabla, el grupo debe determinar si es posible utilizar los acelerómetros de un smartphone para obtener el valor de la aceleración de gravedad con una diferencia inferior al 5% respecto al valor de referencia, y además deben redactar un borrador indicando cómo fue que lo determinaron. ¿Ya? Ese borrador les va a servir porque si algún grupo hizo todo esto y necesita retirarse antes de las 12, lo puede hacer, pero en ese caso los profesores les vamos a pedir que nos muestren el borrador o que comenten el borrador, ¿ya? Para saber que hicieron bien las cosas, ¿ya? Ítem 9, si tiene alguna duda, consulte ya sea a los ayudantes o al profesor. Ítem 10, una vez que el grupo considere que ha realizado los 9 pasos anteriores, debe informarle al profesor que se desconectarán de la reunión de Zoom. Eventualmente el profesor le hará preguntas para verificar la dinámica grupal, ¿ya? Y etapa de post-laboratorio, el grupo debe redactar la evidencia de participación de acuerdo con lo especificado en el ítem 4 de esta guía y posteriormente deben subirlo a la sección tareas de cursos. ¿Ya? 4. Evaluación de laboratorio. El grupo debe elaborar una única EP en Word o PDF de acuerdo con la siguiente estructura de 10 elementos. No incluya nada que aquí no se señale o eso le bajará puntaje. Primero, título de la investigación. 2, fecha de la evidencia de participación. 3, nombre de los integrantes junto con los respectivos emails. ¿Ya? Cuando suban esto, seguramente en 2 semanas más, porque la siguiente es de receso, ¿ya? Coloquen además la sección, ¿ya? Porque tal vez la lista que esté en un curso todavía no está actualizada, ¿ya? Entonces, si ustedes se van a cambiar de sección, coloquen la sección a la cual finalmente van a estar, ¿ya? ¿Le podemos poner un logo? Sí, pueden, ¿ya? Pueden ponerle un logo. ¿Ya? 4, abstract en español, resumen de la investigación ocupando un máximo de 200 palabras. 5, destaque la siguiente hipótesis, por ejemplo, con un subtítulo. Es posible utilizar los acelerómetros del smartphone para obtener el valor de la aceleración de gravedad con una diferencia inferior al 5% respecto del valor de referencia. 6, incluya la tabla de los datos tomados. Obviamente la parte útil de la tabla, ¿ya? La parte útil, aproximadamente 0,4 segundos, ¿ya? Ítem 7, gráficos asociados a los datos. Ítem 8, conclusión científica derivada de los datos. Es decir,
indique si la hipótesis del punto 5 es verdadera o falsa, y además argumente cómo fue que el grupo llegó a esa conclusión. ¿Ya? O sea, demuestre que usted sabe construir ciencia. Hay una hipótesis, hizo un experimento para validarla o refutarla, obtuvo ciertos resultados y el resultado le permite decidir si la hipótesis es verdadera o falsa, y además sabe por qué se llegó a esa conclusión. ¿Ya? 9. Incluye la bibliografía, por ejemplo, hacia dónde están los ejes del celular, por ejemplo, cómo funciona el acelerómetro al cual se conecta Physics Toolbox Suite, etc. Ítem 10. Por último, la EP debe incluir la siguiente tabla de coevaluación: nombre del integrante, aporte del integrante a la dinámica grupal y aporte del integrante al desarrollo de la EP. ¿Ya? Esto es importante porque cuando esto lo revisamos, la idea es que se note que el trabajo estuvo bien equilibrado. En caso de que no se note eso, los profesores vamos a tener que escribirle un email a la persona que parezca que participó poco, porque es injusto que obtenga una buena nota si aportó poco. ¿Ya? La idea es que se note que se repartieron bien el trabajo. ¿Ya? Un representante de grupo debe subir la EP a la sección tareas de cursos a más tardar el día 10 de noviembre a las 23:59. ¿Ya? Obviamente, súbanlo antes de ese día. ¿Ya? Se los cuento porque hay personas que lo hacen en forma literal y lo suben como 10 minutos antes de las 23:59 y no lo pueden subir porque le falta un archivo, tuvieron problemas de internet y después al otro día me dicen que tuvieron problemas y ahí empieza una reacción en cadena de problemas. Eviten eso subiéndolo antes. Ya, puntaje. Esta es la rúbrica de este laboratorio. ¿Ya? Cada laboratorio tiene una rúbrica distinta. ¿Ya? 10% lista de cotejo, significa que hay que cotejar si se incluye únicamente los 10 elementos obligatorios. Si es así, tienen un 10%. 2, 20% si el abstract es entendible y correcto. 3, 20% si las tablas son correctas. Ejemplo, las columnas incluyen las unidades y presentan valores realistas. ¿Ya? 4, 20% si los gráficos son correctos. Ejemplo, los ejes incluyen las unidades y el tipo de gráfico es el gráfico que se usa en física, que sería dispersión con líneas suavizadas y marcadores. ¿Ya? Ese sería el gráfico adecuado para aceleración en función del tiempo. 5, 30% si la conclusión es apoyada por una correcta y entendible argumentación. Como siempre, la escala está ajustada al 60% para obtener un 4, y el promedio de las 3 experiencias de laboratorio aporta un 10% a la nota final. Profe, ¿Sí? en el chat preguntan si es que los links también funcionan como, eso es lo que entiendo, ¿no? Como parte de la bibliografía, perdón. Ah, los links. Sí. Sí, es bibliografía. Ya hay formato APA para los links. ¿Ya? Pueden consultarlo en Google. Ahí van a aparecer hartos ejemplos de cómo se citan los links. ¿Ya? Ya. Profe, ¿Sí? cuando es que me quedó una duda porque en una parte decía que había que subir un EP a tarea. ¿Eso es como un avance o el trabajo en sí? No, el EP es el mini informe. ¿Ya? El mini informe. Sí, porque lo que ustedes hacen es un mini informe, no un informe. Ah, entonces el EP es el trabajo. ¿Sí? Ah, entonces no hay que subir nada antes. Solo el trabajo cuando lo Todo el tengamos trabajo. listo. Sí, Ya. Completo, claro. completo. Incluyendo únicamente los 10 elementos que mencionamos. ¿Ya? Y lo Yo otro, diría, a ver, bueno, es que usted dijo así como que la bibliografía se podía incluir así como cómo funciona el acelerómetro, pero en sí eso no es bibliografía, pues bibliografía sería como poner el link donde sale la explicación o el libro donde se explica, ¿me entiendes? Sí, pero en internet hay PDFs, que son libros, donde se explica cómo funciona el acelerómetro. ¿Ya? Pero, por ejemplo, también serviría un video de YouTube donde se explica eso Sí, como también. bibliografía. Pero bien Ya. citado. ¿Ya? Sí, Van a tener que
cuando busquen en Google cómo se citan los links, van a tener que poner consultado el día tanto, desde tal página, tal fecha, etc. ¿Ya? Hay que poner más datos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si es un link, les sugiero mejor que sea un link, pero a un PDF, ¿ya? A un manual. ¿Ya? Hay muchos manuales de acelerómetro. ¿Ya? Pero no obligatorio, o sea, puede ser acelerómetro, puede ser Physics Toolbox Suite, puede ser cómo se orientan los ejes en el celular. Ahí vean ustedes. ¿Ya? Yo solo le estoy dando ejemplos. ¿Hay más dudas? Profe, es que yo Sofía. cuando pongo ¿cómo se llama? El acelerómetro lineal, ¿Sí? me dice que el giroscopio no se detecta. Ya. Bueno, hay personas a las cuales el celular no tiene acelerómetro, entonces no pueden aportar al grupo con los datos de aceleración. Entonces esa persona tiene que aportar con otras cosas, revisando el abstract, haciendo control de calidad de los cálculos, organizando un día para juntarse después para conversar lo que hicieron, etc. ¿Ya? Como esto es trabajo en grupo o trabajo en equipo, si una persona no puede aportar en algo, entonces le idea que aporte en otra cosa. ¿Ya? Pero la idea es que conversen eso cuando estén formados los grupos. ¿Ya? Igual, como entre paréntesis, es interesante, por ejemplo, los equipos de andinismo. ¿Ya? En andinismo, cuando alguien quiere llegar a la cumbre, por ejemplo, del Everest, ¿ya? O de la Concagua, se trabaja en equipo. Cada uno tiene una probabilidad de que pase un accidente, de que se le congelen los pies, que se fracture el pie o una pierna, que se resfale, etc. Cada uno tiene una probabilidad y cada uno aporta eso. Entonces dice, esta va a ser mi probabilidad, no sé, de que si alguien se puede fracturar el pie, capaz que sea yo, si alguien se deshidrata, capaz que sea yo, y así, cada uno tiene una probabilidad de falla. Y gracias a eso uno llega arriba. Pero gracias a eso el triunfo no es de uno, sino es del equipo. Porque cada uno como que cargó con una probabilidad para que alguien pudiera llegar arriba. ¿Ya? Eso es trabajar en equipo. Es un ejemplo muy bonito de cómo explicar que funciona el trabajo en equipo. ¿Ya? O sea, no es que ganó uno, sino que como se repartieron bien la pega, ¿ya? Es obvio que fue un triunfo del equipo. ¿Ya? Parecido también al fútbol, aunque no se nota tanto, ¿ya? Porque para que alguien meta un gol hay que trabajar en equipo. No es que, no es que un solo jugador se desplazó, no sé, 100 metros corriendo con la pelota, ¿ya? Pero se nota más en andinismo. ¿Ya? Ya. ¿Hay más dudas? Igual en este informe no se les van a congelar los pies si es que Ah, claro. cometen un error. Sí, sí. Ya. Es claro, y también mencionar que todo esto lo estamos preparando para que cuando sean profesionales lo puedan aplicar bien en forma independiente y autónoma. ¿Ya? Ahora, lo peor que les puede pasar, dado que son estudiantes, es obtener una mala nota. ¿Ya? La idea es prepararlos para que cuando sean profesionales no les pasen cosas negativas, porque en ese caso, si le pasa algo negativo, ya no es una nota lo que se están jugando. Puede ser un juicio, una multa o cosas peores. ¿Ya? Así que la idea es sacarle lo máximo posible a lo que están aprendiendo ahora como estudiantes, porque son trabajos de ensayo, son como maquetas de la vida real, ¿ya? Donde lo peor que les puede pasar es tener una mala nota, y sería. ¿Ya? Así que sáquenle provecho a estos años en la universidad. ¿Ya? ¿Ya? ¿Hay más ejemplos? O sea, más preguntas. Ya. Entonces, vamos a formar los grupos. Anoten nuevamente su nombre y apellido en el chat. Ya. Y vamos a formar los grupos aleatorios. Entonces,
las personas que son como anfitriones, como Harold, Ignacio y Sofía, van a tener la capacidad de desplazarse de grupo en grupo, ¿ya? Para resolver las preguntas que puedan surgir, ¿ya? Y, Profe, ¿puede eh, habilitar lo de compartir pantalla, por favor? por supuesto, ya. Ahí está habilitado. Ok.